Dios les bendiga grandemente a cada uno de los amigos suscriptores y a los que no se han suscrito también muchas bendiciones. Hoy quiero hablar de un tema que se trata sufrimiento del siervo de Jehová. ¿Y quién es ese siervo de Jehová? Se está refiriendo al Señor Jesús, al que murió en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Entonces quiero tratar ese tema, ¿verdad?, de la palabra que Dios, ¿verdad?, nos regala para que nosotros meditemos a Él, porque hay una profundidad en esta escritura de todo el sufrimiento, ¿verdad?, que le tocó padecer al Señor Jesús. Entonces podemos ver que Dios nos habla de una manera clara, ¿verdad?, lo que Él le tocó padecer aquí por amor a la humanidad, por amor a cada uno de nosotros, ¿sí? Es por eso que se predica la palabra, ¿verdad?, que Dios me permite predicar la palabra para que nosotros miremos el gran amor de Dios que tuvo con cada uno de nosotros. Y es necesario poder meditar en esta palabra, ya que la palabra del Señor, ¿verdad?, nos instruye para bien. Mira lo que dice aquí en el Isaías 52:13, dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Entonces habla de la prosperidad, ¿sí? Primero habla de la prosperidad, pero para llegar a esa prosperidad, ¿cuánto no le tocó padecer al Señor Jesús? A veces queremos la prosperidad, pero no queremos, ¿verdad?, la prueba. Queremos ser bendecidos de una manera y de otra, pero no queremos allí pasar por el momento allí de la prueba, por el momento de, digamos, de el proceso que nosotros tenemos que pasar para poder alcanzar eso que queremos. Entonces todo se trata de un esfuerzo, queridos suscriptores y queridos amigos que están oyendo allí, ¿verdad?, esta palabra. Y seguimos leyendo. El 14 dice, el 52:14: ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Aquí no está hablando que Dios era bonito, que Dios era allí el más hermoso. No, Él cuando se manifestó en carne, Él no se hizo hermoso, no se hizo para no ser codiciado por las mujeres, no se hizo hermoso. Entonces, para que nos demos de cuenta que a Dios, ¿verdad?, Dios no vino aquí buscando gloria de los hombres, no vino aquí buscando allí, digamos, una fama, digamos, como lo hace el mundo. El mundo busca fama, el mundo busca riqueza, el mundo busca allí vivir en la vanidad, digamos, de la vestimenta. Digamos, puede la persona, digamos, pasar hambre, pero se puede ver la persona con estrenos, con el mejor celular, y vemos que es una apariencia porque pasa hambre pero tiene el mejor estreno, el mejor celular. Y todo eso, ¿por qué? Por la vanidad. Entonces claramente el Señor no vino aquí a demostrar apariencia, sino que vino con algo claro, que es amarnos. Cuando nosotros buscamos de su presencia, Él ama a los que le buscan, ama a los que en Él esperan, porque no es tan solamente buscar de su presencia. Una vez tú buscas de la presencia de Dios, tienes que aprender a esperar en Él, ¿sí? Entonces fue desfigurado de los hombres su parecer. Entonces este tema, ¿verdad?, por eso dice sufrimiento del siervo de Jehová. ¿Por qué sufrimiento del siervo de Jehová? Porque al Señor le tocó muy duro. Y aquí vemos algo en este pasaje bíblico, vemos algo de lo que realmente a Dios le tocó padecer, ¿verdad? A Dios no es como lo pintan por ahí en las pinturas de imágenes, que lo pintan, digamos, hermoso, que lo pintan de ojos azules, que lo pintan, digamos, de una manera y de otra. No, porque ¿quién lo vio? ¿Quién está vivo de esa época hoy en día para decir, no, es que yo le tomé una foto y así es? Ni aún existían allí las cámaras, ¿verdad? Entonces podemos ver que el mundo lo pinta de una manera y de otra hermoso, cuando Él no era hermoso, ¿verdad? Él fue
no se hizo hermoso para no ser codiciado por las mujeres. Dice acá, seguimos leyendo. El 52:15 dice, vea cómo dice. Así se asombrará, dice, así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Sí? Dice que así asombrará él a muchas naciones. Los reyes, ¿qué hacen los reyes aún hoy en día, verdad? Con tanta sabiduría que Dios tiene para enseñar, para ministrar al ser humano. ¿Qué tienen que hacer los reyes? Callar. ¿Por qué? Porque el mundo sabe que Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces son bienaventurados aquellos que creen que estas cosas les tocó padecer al Señor Jesús por amor a nosotros. Pero los que creen para bien, no para allí, digamos, decir, digamos, de una manera hipócrita, sí, yo creo en Dios y ya, solo de boca. Pero si nosotros lo hacemos allí realmente, digamos, de corazón, Dios ve el corazón, Dios ve todas estas cosas. Entonces podemos darnos de cuenta de todo este sufrimiento que le tocó, ¿verdad?, padecer como un malhechor al Señor Jesús. Sí, seguimos leyendo. Vemos que dice que así asombrará él a muchas naciones, ¿verdad? Todas las naciones se asombran y se han asombrado delante de él, ¿verdad? Entonces, porque la sabiduría de Dios es inmensa. Dios, ¿verdad?, su poder es inmenso. Su poder es muy grande. Tenemos un Dios grande, un Dios vivo que escucha la oración de aquellos que le temen, de aquellos, ¿verdad?, que le claman en espíritu y en verdad. La palabra de Dios aquí en el 53:1, porque el pasaje aquí sigue. Aquí hace una pregunta y dice de la siguiente manera: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces aquí se trata de dos grupos. Están los que creen y los que no creen. Los que creen, oiga, bienaventurados aquellos que creen. Pero los que no creen, ¿será que pueden tener un respaldo, una ayuda de Dios? No, porque no creen. Pero los que creen, ellos son los bienaventurados, los que gozan, ¿verdad? Los que allí tuvieron el privilegio de partir con el Señor, que fueron los apóstoles, allí los profetas, los primeros cristianos, que lo nombra allí en Hechos, lo nombra, ¿sí? Entonces podemos ver de que claramente el Señor nos habla, ¿verdad? De que todos aquellos que han creído en Él van a obtener la salvación el día que Él venga. Tienen una salvación segura en el Señor, tienen una salvación allí fija en Dios. ¿Por qué? Porque creyeron. Y los que creyeron no creyeron en vano, en algo allí, en una imagen de plata, de cobre, de yeso. No, creyeron fue en un Dios vivo, que sus ojos, dice la Biblia, que están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Pero hay muchos que no creen. Están los ateos que no creen, y Dios tenga misericordia de esa gente. Si no se arrepienten y llegan a morir así, ¿qué pasa? ¿Será que van a ir para una salvación o para una condenación? ¿Qué creen ustedes? Obviamente va a ser para una condenación, porque el ateo que no cree en Dios, que no cree que Dios es el que da la vida, Dios es el que le da el alimento, Dios es el que le da el vestido, el calzado, ¿será que si muere así sin arrepentirse va a ir para una salvación? No, ¿verdad? Entonces la única forma, ¿verdad?, queridos oyentes, de que podamos ir a la salvación es allí creyendo a este anuncio. Porque aquí hace una pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hoy en día Dios nos hace la pregunta a nosotros: ¿quién quiere creer a esta palabra? ¿Verdad? Y sobre quién se puede manifestar allí el brazo de Jehová. Entonces, ¿sobre quién se puede manifestar allí el brazo de Jehová? Solamente a los que creen Dios puede manifestar allí su mano poderosa en la vida de esas personas, en los que creen. Pero en los que no creen, duramente les toca, ¿verdad? Dios pone cielo de hierro, ¿verdad? Dios les pone allí, no les brinda la ayuda. ¿Por qué? Porque allí la persona no cree a la palabra, al anuncio de verdad
el cual Dios ha manifestado, ¿verdad?, para el mundo entero, y ninguna de las escrituras es de interpretación privada, ¿verdad?, dice el Señor. Esto quiere decir que no hay excepción de persona, ¿sí? Como está escrito que dice tanto judíos como griegos, ¿verdad? Entonces el evangelio es para todo el mundo, ¿sí? El evangelio no fue para los judíos solamente, no, o para el pueblo de Israel. El evangelio es para todo aquel que cree, ¿sí? Entonces, para el que cree, el evangelio, Dios le da la salvación, pero para el que no cree, la misma palabra, el mismo evangelio lo juzgará en el día postrero, ¿sí? Por eso debemos de creer a la palabra de Dios. Dice aquí en el 53:2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Entonces dice la palabra que no hay parecer en él. Dice que no hay parecer en él, ¿sí? Entonces vemos que una vez más confirma de que Dios no se hizo hermoso, no hay parecer en él, ¿verdad? Para que las mujeres que no lo desearan. Sin embargo, el mundo lo pinta allí bonito, de una manera y de otra. O sea, lo pinta de tal manera que el mundo lo vea bonito, ¿sí? Entonces nosotros no podemos caer en ese lazo del enemigo o en esa idolatría del enemigo y decir, no, ese es Jesús, ese es Dios, porque eso, lo que está pintado allí, la palabra de Dios, ¿verdad?, a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, en los 10 mandamientos dice, no se hará imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Por eso es importante tener el cuidado de no ir a idolatrar, ¿verdad? Allí una imagen, una pintura, perdón, una pintura allí que sabemos de que no ve, no oye, no siente, no huele, ¿verdad? Si tú le pides, no te va a oír. ¿Por qué? Porque es un ídolo, una pintura. En cambio el Señor, ¿verdad?, Él, ¿verdad?, nos da de su salvación. Él no se hizo allí hermoso. Sí, dice aquí el 53:3. Vea cómo dice, querido oyente. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces claramente aquí el menosprecio de nosotros los seres humanos hacia Dios ha sido grande. Dice la palabra que fue menospreciado y no lo estimamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, ¿verdad?, con los delitos y pecados que hemos cometido, ¿verdad?, lo hemos menospreciado, lo hemos allí ultrajado, le hemos dado la espalda, ¿sí? A veces condenamos allí a Judas, lo condenamos una y otra vez. Nos ponemos a meditar, bueno, pero ¿cómo allí pudo entregar al Señor? Pero a veces con nuestras actitudes allí le ultrajamos, le entregamos, viendo todo lo que padeció él, sin considerar todas esas cosas, ¿verdad? Ignorando todas esas cosas. Entonces, ¿Dios qué quiere? Que nosotros allí meditemos en ello, en él, y nos pongamos allí cada día cerca de él, que él nos pueda llevar de su mano, que él pueda respaldarnos con su poder, que él pueda abrir nuestro entendimiento cada día, para que la palabra de él llegue a nuestro corazón y él pueda escribir su palabra en nuestro corazón. Seguimos leyendo. Dice, vea, ratifiquemos este versículo, dice, despreciado y desechado, ¿verdad? Lo desechaban porque allí predicaba el evangelio de salvación, lo juzgaban porque predicaba la verdad. Dice, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, ¿verdad? No hubo una estima, hubo más bien, nos escondimos de él el rostro, ¿verdad? No le dimos esa honra, pero ahora
es una nueva etapa, ¿verdad? Ahora que estás escuchando este mensaje, ¿verdad? Dios quiere que puedas allí valorar todo ese sacrificio que Él ha hecho por nosotros, aunque no podamos pagarle, aunque no podamos allí igualarle, ¿verdad? En cuanto, bueno, que yo voy a pagarle a Dios por todo lo bueno que ha hecho por mí o por nosotros, ¿verdad? Aunque no podamos allí pagarle, nosotros debemos de valorar todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿sí? Para que de esa manera nosotros vayamos allí teniendo una comunión con el Señor Jesucristo, ya que en Él podemos depositar allí nuestra mirada, podemos depositar allí nuestras metas, para que Él nos cumpla las metas, para que Él allí nos guíe en el camino de la victoria, de la salvación. Mira lo que dice aquí en el 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces, ¿quién llevó nuestras enfermedades? El Señor Jesús. Entonces, si estás enfermo allí, cualquier dolencia, cualquier dolor de cabeza, cualquier cáncer, cualquier allí enfermedad, pon allí tu mirada en Dios y pídele a Dios en oración. Arrodíllate, dobla tus rodillas y pídele al Señor por la sanidad. Que Él puede hacer la obra, aunque los médicos, ¿verdad? Para los médicos sea imposible, como hombres allí no tienen ese conocimiento, no tienen allí la solución. Pero para Dios allí es el único que te puede sanar, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él fue el quien llevó nuestras enfermedades, ¿verdad? Están las otras enfermedades que son las cuando pecamos contra Dios, cuando allí estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces Dios allí nos sanó de esas cosas. Si tú te encuentras allí, ¿verdad?, en esa situación, Dios quiere que tú puedas empezar para que en el Señor puedas ser sano de cualquier enfermedad allí, ya sea espiritual, material, y Dios va a hacer la obra. Hay que creerlo, hay que declararlo, que Dios, ¿verdad?, es el que va a dar la sanidad. Perdón. Porque el Señor, ¿verdad?, es el único que puede hacerlo. Los médicos pueden desahuciar una cosa y otra, pero Dios puede sanarte. Dios puede allí ayudarte, pero tienes que creerlo. Porque para el que cree, Dios allí actúa, ¿verdad? Dios allí obra, ¿sí? Entonces seguimos leyendo la palabra. Mira lo que dice en el 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, por las llagas de Dios recibimos allí una cura a toda herida que hayamos tenido en nuestra vida, en el pasado, sea de niño, sea ya de adolescente, adulto, ¿verdad? Cualquier herida, ¿verdad? Porque no tan solamente está la herida física, ¿verdad?, de un accidente, de una caída física, sino están las heridas espirituales, las heridas del alma. Entonces Dios está dispuesto a ¿qué? A sanar esas heridas, a curar esas heridas. Pero eso lo tenemos cuando nosotros nos contristamos nuestro corazón delante de Él, para humillarnos y aferrarnos a Él cada día. Ya que lo que vemos en el mundo, lo que acontece en el mundo, no es casualidad. Que se habla de guerra, que se habla de rumores de guerra, que se habla de muertes por un lado, por el otro. Todo eso es palabra de Dios cumpliéndose, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que para estos tiempos el amor de muchos se enfriará. Entonces yo como evangelista, por ejemplo, cuando veo estas cosas, ¿verdad?, que se habla de rumores de guerra, que se escucha en las noticias que hay terremoto en tal parte, en el otro lado, a mí no me asusta, porque sinceramente ya Dios nos alerta de esto y Dios nos enseña que no temamos lo que el mundo teme. Lo que los gentiles temen, nosotros no podemos temer. Los gentiles temen allí a que haya un terremoto,
a que haya allí un eclipse, a que haya una gran señal en el cielo, ¿verdad? Esto es lo que temen los gentiles, pero se olvidan de temerle a Dios, ¿verdad? Al que puede hacer esas señales y muchas más, al que puede dar la vida y quitarla. Entonces nos olvidamos de temerle al que puede hacer grandes cosas, al que hace todas esas cosas, ¿sí? Porque ¿quién es el que hace temblar la tierra? Dios envía a sus ángeles y Dios hace temblar la tierra, ¿sí? Dice acá la palabra que dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, fíjese bien. Entonces muchas veces hemos sido rebeldes, pero ¿quién pagó primero esa rebeldía? Dios la pagó para que tengamos la oportunidad de acercarnos a Él. No le demos la espalda a Dios, acerquémonos cada día al Señor. Porque en Dios tenemos esa esperanza que el mundo no nos puede brindar, solamente Dios. Hollywood no puede brindar esta esperanza que da Dios, ¿verdad? Ya, digamos, el mundo del cine no puede darnos allí esa felicidad, esa verdadera paz, no, sino solamente el Señor Jesús puede darnos la paz, la tranquilidad. Entonces podemos ver de que Dios, ¿verdad?, fue molido, dice la palabra. Fue molido por nuestros pecados. Él le tocó... ¿Qué es molido? Perdón. Molido es allí, digamos, ¿qué pasa cuando tú agarras una carne y la mueles? ¿Cómo queda? Totalmente allí desmenuzada, ¿verdad? Entonces Dios fue allí, digamos, le tocó un proceso muy duro, ¿verdad? Le tocó un proceso muy duro para que nosotros podamos allí tener salvación en Él. Tener esa esperanza, ¿verdad?, que no se apaga mientras que estemos vivos. La esperanza de salvación es para los vivos. Porque la palabra de Dios dice, más vale perro vivo que león muerto. Entonces la esperanza es para los vivos, pero para el muerto ya no hay esperanza. Entonces, ¿por qué te afliges? ¿Por qué allí no le encuentras solución a tus problemas si en Dios puedes encontrar esa solución a tus problemas? Si Dios ya pagó, ¿verdad? Fue molido por nuestras rebeliones, ¿verdad? Dice, Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, ¿sí? Entonces, para que nosotros hoy en día podamos tener esta paz que Él nos brinda, Él le tocó allí ser castigado como malhechor, allí como un asesino, como un ladrón. Fue escupido allí, menospreciado como la peor escoria de la humanidad. Sin embargo, Él nunca pecó. Él nunca allí hizo lo malo, sino que Él obtuvo allí la salvación de verdad de muchas personas. Porque aunque esas personas no hayan recibido aún la salvación, ya por el testimonio sabemos que ya son salvas, como los apóstoles, los profetas de Dios, ¿verdad? Y quiere salvar a más personas, por eso Él da tiempo para que más gente sea salva, ¿verdad? No es porque Dios se retarde su promesa o porque Dios ya no venga, porque dice la gente, no, es que se lleva tiempo, mucho tiempo predicando que Dios viene y no viene. Entonces mucha gente dice, no, eso es mentira. ¿Quién dijo? Eso es puro papel lo que está ahí escrito, viendo que Dios nos enseña en su palabra de que Él no retarda su promesa, sino que algunos la tienen por tardanza. ¿Sí? Es el amor de Dios para que más gente venga a Él, para que más gente allí se apegue a Él, ¿sí? Porque la venida de Él está cerca. Entonces, claramente aquí nos enseña el Señor para que nosotros meditemos en su palabra, para que nosotros nos fijemos en lo que Él quiere hacer, ¿sí? Voy a hacer una pausa y ya vengo nuevamente. Entonces seguimos aquí desglosando la palabra. Mira lo que dice el 53:6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
¿verdad? Todos nosotros nos descarriamos de una manera y de otra en el mundo pecaminoso. Pero el Señor cargó en Él el pecado de todos, no hizo excepción de persona, para darnos la salvación, para darnos la sanidad, para darnos allí el perdón de pecados, para darnos allí las bienaventuranzas, ¿verdad? De su misericordia, ¿verdad? Para que obtengamos la vida eterna, la salvación. Salvación que el mundo no puede dar, ni con los cohetes que suben a otros lugares por allá en el cielo para escapar del juicio de Dios que sobrevendrá sobre el mundo. Entonces Dios sí nos brinda la salvación verdadera. Dice la palabra de Dios aquí en el 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces dice la palabra que fue angustiado. Tuvo angustia cuando dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces él fue angustiado. Allí cuando le traspasaban, él exclamó allí y dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? Dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Él allí fue angustiado de una y de otra manera, pero él no se rindió, sino que logró su objetivo, que es el de brindarnos la vida eterna, ¿verdad? Vida eterna que tenemos segura en él. ¿Sí? Entonces, mira lo que dice. Dice que como cordero fue llevado al matadero. Podemos ver el ejemplo de las ovejas, ¿verdad? De las ovejas que son cuando los asquiladores le quitan la lana para venderla, ellas no se rehúsan, no hacen nada, ¿verdad? Sino que se quedan quietas, inmóviles, mientras que el asquilador allí saca la lana, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo bonito el de la oveja porque no hace nada, sino que se queda allí quietecita, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo le tocó así como a una oveja, ¿sí? Pone ese ejemplo de la oveja en cuanto a refiriéndose a la humildad que tuvo el Señor Jesús para pasar allí la prueba, la lucha. Y Él obtuvo allí, ¿verdad?, la victoria para darnos salvación hoy en día. Entonces seguimos leyendo la palabra del Señor Jesucristo. Aquí dice la palabra en el 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, ¿sí? Entonces, por cárcel y por juicio, ¿qué? Fue quitado, ¿sí? Dice, seguimos leyendo. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Entonces, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces, por cárcel y por juicio, el Señor fue quitado. Dice la palabra que su generación, ¿quién la contará? ¿Por qué? Porque es innumerable, es una generación grande que Satanás ha querido destruir, pero Dios la ha mantenido allí firme para avanzar hacia una salvación. La generación de Dios son todos aquellos, sus hijos, que deciden allí servirle al Señor, ¿verdad? Cada día. Entonces su generación es grande y esas personas obtendremos la salvación en el Señor, ¿sí? Entonces meditemos en esta palabra. Mi deseo es que retengan este consejo, esta segunda parte de sufrimiento del siervo de Jehová, ¿verdad? Ya dejémoslo hasta aquí, hasta el 8. Dice que por la rebelión de mi pueblo fue herido, ¿sí? Por la rebelión de todo un pueblo él fue herido, ¿sí? Para hoy en día poder tener un pueblo allí santo, un pueblo escogido, él le tocó padecer mucho, ¿sí? Entonces, este tema, sufrimiento del siervo de Jehová, este tema va a tener otras partes. Esta es la segunda parte, el segundo video que se sube de este pasaje bíblico, ¿verdad? En este
en este mes, ¿sí? Entonces, tengamos el cuidado, bueno, ya saliendo acá del tema de sufrimiento del siervo de Jehová, tengamos el cuidado, ¿verdad? En este mes, que es el mes de donde las potestades andan allí revoloteando por un lado y por el otro, no andan jugando, andan buscando cómo quitar la vida, cómo, ¿verdad? Para esta fecha los satánicos hacen sacrificios, sacrifican niños, personas, juventud, para allí ofrecérsela al diablo, ¿verdad? Entonces tengamos el cuidado de no ir a disfrazar, que ustedes no disfracen a sus hijos ni a sus niños, ni ustedes mismos se disfracen no participen en esta fiesta, en este mes de las brujas, porque, ¿verdad? Sabemos que no le agrada a Dios y sabemos las consecuencias que pueden sobrevenir por celebrar, ¿verdad? Este día de las brujas, ¿verdad? Entonces tengamos el cuidado de no ir ni a comer dulce, porque al usted comer dulce, ¿verdad? De esos dulces, ¿verdad? Que reparten para esta fecha, usted participa y por lo tanto, ¿verdad? Dios nos dice que no nos hagamos partícipe, ¿verdad? Con lo que los gentiles sacrifican a los demonios. Entonces tengamos el cuidado de allí, de estas cosas. Muy bien, Dios les bendiga a todos de una manera muy especial, a los suscriptores, ¿verdad? Les invito allí a comentar y a que inviten a otras personas a que se suscriban a este canal, ¿verdad? Los que no se han suscrito, suscríbanse, dejen allí un comentario, ¿verdad? En este canal que se llama Marchando con Dios. Dios les bendiga poderosamente y hacia adelante cada día con el Señor Jesucristo. Dios les guarde.